APAM es una asociación que nace en Vigo hace más de 35 años. En principio pertenecíamos a una asociación que se llamaba Auxilia, una asociación pequeñita de padres. Estaba en principio con voluntarios básicamente y luego se intentó ya darle un carácter un poco más profesional, buscar personas que nos ayudasen a desarrollar nuestra labor de ayuda a personas con discapacidad y de ahí nace APAM. Es la Asociación de Padres de Minusválidos de la provincia de Pontevedra. Estamos aquí creciendo poco a poco, con muchos esfuerzos y saliendo adelante en la ayuda de las personas con discapacidad. APAM é unha asociación de familias de persoas con parálise cerebral, pioneira en Galicia na integración en centros educativos ordinarios e na creación de centros de día e ocupacionais para este colectivo na cidade de Vigo. El centro donde estamos ubicados ahora, que es un centro ocupacional con capacidad para aproximadamente 60 personas. Tenemos un piso que hace la labor de residencia y los fines de semana se usa para respiros familiares, con capacidad para 7 personas máxima. Y luego nuestro proyecto estrella, que está en desarrollo, pero muy avanzado, que es una residencia ya con 34 plazas y un centro de día y de tratamientos, que todavía eso está un poquito verde, pero bueno, tenemos la ilusión y la esperanza de que se pueda llevar a cabo. No Centro Miguel Hernández levanse a cabo múltiples obradoiros nos que os usuarios de APAM realizan labores manuais. Trátase de traballos remunerados encargados por empresas ou persoas particulares, polo que os traballadores reciben unha recompensa pola realización do seu traballo. La actividad que se realiza es en talleres ocupacionales, donde cada usuario tiene un programa individual de trabajo y según este programa está asignado a uno de los talleres ocupacionales que tenemos. Tenemos un taller de encuadernación, un taller de serigrafía, uno de cartón piedra, un taller de papel y un taller de serigrafía. Y en función de las habilidades y capacidades y también de los intereses de cada uno de los usuarios están en estos talleres. Pero ademais das labores manuais, o Centro Miguel Hernández ofrece tamén un itinerario personalizado de servizos e tratamentos para os seus usuarios. De aquí y con su programa individual de trabajo van saliendo las actividades o programación de tratamientos que tengan cada uno de ellos. Logopedia, fisio, hidro, terapia ocupacional, servicio de atención psicológica, servicio de atención pedagógica. Luego, además de estas actividades, que es un poco el día a día o lo normal, hay programación semanal de actividades culturales y sociales. Estamos en un entorno urbano, muy bien ubicados, por lo tanto sí que nos gusta mucho aprovechar lo que es el entorno y que la actividad no se realice siempre dentro del centro. A través das actividades realizadas neste centro, os usuarios da APAM potencian as súas habilidades e a súa autonomía. Pero ademais o ocio tamén é necesario, polo que se ofertan actividades deportivas e lúdicas coa fin de disfrutar dos recursos comunitarios. A boquia é un deporte adaptado no que estes rapaces son auténticos profesionais. Boquia es un poco similar a la petanca. Se trata de una bola blanca que sería la bola diana y luego hay dos equipos. Uno tiene bolas rojas y otro azules. Y se trata de quedar lo más cerca posible a la bola blanca. Con esta oferta de actividades, os usuarios da APAM enchen o seu tempo con ocupacións adaptadas ás súas características, conseguindo así o seu benestar e a mellora das súas habilidades. Mi principal función aquí en el centro es estar en la recepción, pues recibo a la gente que viene a hablar con la directora o hablar con la asistenta social o algo y les llevo pues a donde vayan y les ayudo en lo que puedan ayudarles. La información que les pueda dar o a donde les pueda dirigir, les dirijo.
E como cada quen ten distintos puntos fortes, en APAM se analizan os gustos, capacidades e preferencias de cada usuario, buscando a mellor opción para cada un deles. Yo manipulativamente pues no puedo realizar tareas como puede ser encuadernación o cartón piedra, entonces pues me manejo mejor con los ordenadores, entonces estoy en la recepción casi todas las mañanas y a veces también vengo aquí a informática. A maioría dos usuarios de APAM son persoas con parálise cerebral, mais a asociación acolle tamén a xente con outro tipo de trastornos. Isto xera unha gran variedade nos perfis dos seus usuarios, xa que ademais as persoas con parálise cerebral non teñen por que ter afectados todos os ámbitos nin presentar todas as manifestacións. Somos una organización de casi 35 años y que pasó por distintas etapas y que viene en concreto a la discapacidad física, entonces sí que todavía quedan usuarios que solo tienen una discapacidad física, que no es parálisis cerebral, y algún otro usuario que tiene una discapacidad intelectual, pero la población a la que atendemos, un porcentaje muy alto, está afectado por parálisis cerebral. A parálise cerebral implica trastornos motores e pode ter outros asociados como o sensorial, a linguaxe ou a comunicación. Isto limita as facultades das persoas que a sofren, mas non por iso quedan incapacitadas para facer calquera cousa, polo que a formación laboral non debe descartarse. A través de Federación Asparce, que es la federación en la que estamos integrados de personas con parálisis cerebral, un proyecto de trabajo en lo que es tema formación y empleo. Entonces sí que hay un grupo de usuarios del centro que están dentro del programa de formación y empleo, para los que se les sigue formando también de cara al empleo, pero también tenemos que ser realistas y hay personas que debido a sus grandes dificultades motóricas va a ser muy difícil que accedan al mundo laboral. Entonces esos talleres ocupacionales son nuestro empleo, de hecho ellos cobran una nominilla a final de mes, que es bueno, muy simbólico, pero que es con la idea de que es su trabajo y es su empleo, no es estar por estar. Así, realízase un adestramento das habilidades prelaborais dos usuarios, contribuindo ao desenvolvemento do proxecto de vida de cada persoa con parálise cerebral. A PAM leva xa máis de 20 anos prestando apoios a persoas con parálise cerebral ou con trastornos afíns e as súas familias, facilitando así oportunidades para que poidan tomar as súas propias decisións e participar activamente na sociedade. Me gusta sobre todo por las actividades que hago, aparte de estar en la recepción, que me gusta mucho el trato así cara al público y tal, pues las actividades como deporte, fisioterapia, hidroterapia, los servicios que nos ofrece la asociación.